¿Quieres descubrir cuál es el kit del ayudante de cámara y todas las técnicas de enfoque que existen? Por marcas, a ojo, ultrasonidos, inteligencia artificial. Para un foquista se va a enfrentar pues, a ciertas leyes a la hora de hacer foco. Dependiendo de las condiciones, todo. O sea, el foco siempre está al servicio de la escena que vas a rodar, pero porque hay innumerables maneras de afrontar una escena. Descúbrelo de la mano de José Miguel Guijarro, ayudante de cámara para marcas como McDonald's, Spotify y Vogue. O sea, un ayudante de cámara se encarga de gestionar equipo humano y técnico, de luego en set es el que está velando por la seguridad de los equipos, porque todo funcione bien. Un ayudante de cámara resuelve, tú puedes recomendar, siempre recomendar y asesorar. Creatividad puede ser creativo desde la parte de ayudante de cámara, por lo rápido que se necesite solventar un plano. Sí que es verdad que el operador te puede soltar un vamos a pescar. Bienvenido, José Miguel Guijarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. ¿Sí? De estar aquí con vosotros, sí. Genial, pues nosotros mucho más de tenerte. Genial. Antes de nada, esta entrevista está patrocinada por Alucine Rentals, empresa líder de alquiler de material de iluminación para cine, televisión y publicidad, que da servicio en toda España, con trabajos como Juego de Tronos, El Pacto de Guy Ritchie y La Sociedad de la Nieve. Si quieres el mejor material, el mejor servicio y profesionales expertos para tu producción, Alucine, con 70 años de experiencia, es la solución. descúbrelos en sus redes sociales o en alucine.tv. Gracias, Alucine. Pues, primero, el contexto, como siempre, y es, ¿quién es José Miguel Guijarro? Bueno, José Miguel Guijarro, que soy yo. Soy un ayudante de cámara que trabaja principalmente en Madrid y bueno, pues soy una persona que tiene inquietudes por el cine y por todo esto que me ha llevado a ser pues técnico cinematográfico. ¿Y cómo empezaste en este mundillo? Pues a ver, yo estudié cinematografía en la TAI y a partir de ahí pues es cuando se te abre más o menos el mundo este, ¿no? del cine y vas comprendiendo y entendiendo de qué se compone todo y a partir de ahí pues si es tu deseo, si es lo que te llama y tal, pues intentas tirar para adelante y buscar tu sitio, ¿no? Y empezar de técnico cinematográfico, yo empecé a raíz de trabajar en un rental. Yo estuve trabajando unos años en un rental y vamos, a partir de ahí, pues cuando ya comprendes los equipos y tienes como más soltura, digamos, pues ya mi deseo fue salir, ¿no? al mundo laboral como técnico. Ya. Como ¿Y técnico. crees que es buena vía para aprender de los equipos y demás, empezar en un rental? Es una de tantas. Es una de tantas y es tan válida como otra cualquiera. Estando en el rental te encargas del mantenimiento de los equipos y bueno, y te da la oportunidad de ver pues un montón de accesorios, de cámaras, de todo para, o sea, que es lo que se utilizaba en aquella época en los rodajes. Ya. ¿Sabes? Y supongo que eso, que te da la oportunidad de trabajar en mano, ¿no? Con equipo profesional. Sí, efectivamente, o sea, estás en contacto con, pues sí, iba a decir lo último, pero es lo último, porque pues está la competencia, ¿no? de los rentals cinematográficos y todos quieren tener pues lo más, Ya. lo que más se use, quieren tener pues eso, lo último, que las nuevas tecnologías, los nuevos accesorios, las nuevas cámaras. Bueno, iba a decir nuevas lentes, pero es que en realidad las lentes son una cosa que no pasa de moda o si están de moda y vuelven a caer, vuelven a volver. Es así. Totalmente. Es así. Ya. Sí. Hay ciertos accesorios que sí que, no es que nunca pasen de moda, pero son accesorios que se van a utilizar pues porque son perfectos para lo que quieres hacer. Sí. Ya, entiendo. Y primero, ¿cuántos años llevas trabajando como ayudante de cámara? Pues empecé a salir en mis primeros trabajos como ayudante de cámara, fueron en el 2015. O sea que ya son 10 añitos saliendo de... Obviamente los primeros trabajos pues no tienen nada que ver con lo que hice la semana pasada, ¿sabes? Pero bueno, yo lo considero, además, me siento orgulloso de pues, haber tenido unos inicios
en este mundillo, haberme hecho un sitio, haberme forjado como tal hasta donde estoy hoy, y obviamente pues seguiré aprendiendo y seguiré evolucionando como todos los técnicos. Pero sí, desde 2015 es cuando empecé ya a hacer mis primeros trabajos como ayudante de cámara, un poco polivalente, ¿no? Siempre se empieza como haciéndote con todo el material casi tú solo, Ya. y después ya vas evolucionando. Ya. Entiendo. ¿Y tú? ¿Este es tu trabajo donde te quieres quedar? ¿O es el camino a ser director de fotografía? Yo estoy muy a gusto en mi puesto de ayudante de cámara, y es un puesto que cuando te gusta lo amas. O sea, yo entiendo que pues en muchos imaginarios de la gente esto es como si fuera un paso previo a ser operador o a ser director de fotografía. Pero bueno, o sea, cada persona es diferente y cada uno pues nos gusta una cosa. En mi caso, a mí me gusta pues ser ayudante de cámara porque me siento muy cómodo en mi puesto, porque me siento responsable, siento que aporto. Sí, yo soy de la opinión de que me gusta el puesto y todavía pues no tengo pensamiento de subir ningún escalón más. Hay gente que sí, por supuesto, hay gente que es muy buen ayudante de cámara y quiere dar el salto a operador, a director de fotografía, también, y es pues lo que las inquietudes que tenga cada uno. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí. Genial. Pues empecemos un poquillo. Sí, a ver. Y es, ¿cuál es la diferencia entre un ayudante de cámara y un foquista? Pues son unas discusiones que a veces se tienen, a veces oyes. Son diferencias que, según cómo te lo quieras tomar, porque, bueno, técnicamente, ayudante de cámara se suele englobar con la parte un poco más técnica, obviando el foco, pero más técnica, pues todo lo que engloba el chequeo, el mantenimiento del material, la gestión de tu equipo humano, toda esta comunicación con rentals, con product, con tu foto, incluso en la preproducción. O sea, un ayudante de cámara se encarga de gestionar equipo humano y técnico, de luego en set un ayudante de cámara es el que está velando por la seguridad de los equipos, porque todo funcione bien, por hacer tangible lo que quiere tu de foto en cuanto a montaje de material, en cuanto a accesorios. Un ayudante de cámara resuelve también ciertos problemas de set, si es que los hubiera. Y luego, foquista, pues es que es casi un trabajo aparte, porque se trata de hacer foco, de mantener enfocado lo que se quiera que esté enfocado, pero en realidad es una parte muy mínima el ser foquista como ayudante de cámara. O sea, el ser foquista, pues sí, tienes que tener tus habilidades y tu experiencia para enfocar correctamente o por lo menos con éxito lo que te han pedido que tienes que enfocar. Es otra ciencia aparte, pero se suele englobar pues porque van de la mano un trabajo y otro, porque también ayudas, estando dentro del departamento de cámara, ayudas a la producción. Esto es ayudar, poner tu granito de arena en la producción para que salga todo bien desde tus habilidades y tu puesto. Ya, entiendo. Y esto es una pregunta que tengo yo, y es si esto que se aporta como ayudante de cámara a nivel profesional es únicamente técnico o también creativo. Pueden ser las dos cosas. Un ayudante de cámara puede ser muy creativo, sobre todo dependiendo de la relación que tengas tú con el director de fotografía. Hay directores de fotografía con los que yo he trabajado mucho tiempo, entonces me consideran pues eso, otro brazo derecho. Entonces derivan, como es normal y es lógico y es lo que tienen que hacer, derivan sus peticiones del departamento de cámara o del equipo de cámara al ayudante. Entonces ahí tú puedes lanzar tu creatividad, tú puedes recomendar, siempre recomendar y asesorar. O sea, creatividad puede ser creativo desde la parte de ayudante de cámara. Puedes recomendar accesorios, puedes recomendar ciertos filtros con efectos, puedes recomendar, pues eso, según lo que te pidan. Oye, vamos a hacer una cosa que es una locura o es como muy roto todo el plano, necesito que sea como muy roto. Bueno, pues te recomiendo pues lentes muy abiertas, ir abiertos, te recomiendo cristales que podamos poner enfrente que puedan conseguir el efecto que tú deseas.
etcétera. Luego, de la parte de foquista, tú puedes ser creativo. Muchas veces hay proyectos y proyectos, y hay que diferenciar entre publicidad y ficción. Pero en la publi se suele decir que es más creativo todo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienes más manga ancha a soltar tu creatividad en un plano. Por ejemplo, desde mi puesto de foquista en una publicidad, pues más o menos sabes cómo va a ir el plano, más o menos sabes qué es lo que tienes que hacer. Es verdad que yo siempre pregunto a los directores, ¿qué te parece mejor? ¿Esto? ¿Lo hacemos a lo clásico? El que hables enfoca. Bueno, pero hay directores que te pueden decir, bueno, pues enfoca al que no hable, por ejemplo. Depende de la idea que tenga él de su narrativa y de su montaje. Porque muchas veces me he topado con que no hay... el montaje no es una cosa ni mucho menos clásica. Pues hay montajes que son, pues mira, es que necesito el foco aquí en primer término toda la peli. Bueno, pues si es la narrativa que tú buscas, yo estoy aquí para conseguirlo, intentar conseguirlo, claro. Ya, ¿y esa conversación la tienes con el director de foto? No con el director. Sí, a ver, se puede tener con el director de fotografía. Lo que pasa es que, claro, yo por defecto pues me voy a la persona que va a tener como más dominio de la pieza, entre comillas. Entonces me voy al director. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que te pide el cuerpo aquí? O le propongo yo directamente, digo, ¿te parece si hacemos este transfoco aquí y luego allá? O sacamos esto, que parece que no tenía ninguna importancia a lo mejor, pero sacamos esto de primeras y luego nos vamos al personaje. Pues muchas veces si cuadra con la pieza, me lo compran y otras veces, no, mira, vamos a hacerlo así. A ver, no pregunto, no lucho una creatividad mía, básicamente porque yo no sé qué proceso va a llevar luego en montaje ese plano en concreto. A lo mejor ese plano en concreto necesita eso porque él tiene en mente el antes, el después. Obviamente estoy cerca del director de foto y le puedo preguntar qué es lo que opina él, pero yo decido pues eso, preguntarle al dire porque generalmente tienen la respuesta casi siempre, sí. Ya, entiendo. Vale, pues vamos a intentar definir el proceso, el flujo de trabajo de un ayudante de cámara desde preproducción hasta postpro. ¿Hasta postpro? Que no hay, ¿no? No, yo en postproducción no suelo estar. Claro. No suelo estar, me puede interesar más o menos, pero no suelo estar. ¿No? Pues un poquito todas esas responsabilidades que tiene ayudante de cámara / foquista en preproducción y producción. Entre producción y producción, mira, a ver, todo empieza pues eso, con una llamada, ya sea de producción o de tu dire de foto, que te va preavisando, te va diciendo, oye, mira, tengo este trabajo, te voy a proponer, o a ti junto con otros tantos. Luego ya llega a producción, te llama y ya pues entonces hablas de tarifas, hablas de condiciones, hablas de condiciones humanas de un contratado que vas a ser. Sí. ¿No? Y después de todo eso, ya cuando está la maquinaria ya en marcha, ya es cuando hablas con tu dire de foto, empezamos a explicar qué queremos, cómo lo queremos, qué material vamos a usar, qué cámara, qué lentes. Cámara y lentes suele ser lo primero que me dicen, porque es lo que más claro tienen los dires de foto, porque están muy relacionadas con el lenguaje que se va a llevar con la pieza. Eso lo hablan conmigo, luego con su gaffer hablan todo el tema de la luz y qué estilo quieren, pero bueno, desde mi trabajo me suelen decir cámara, lentes, si tienen muy claro algún filtraje, si tienen muy claro algún accesorio tipo pues un skater scope, unos filtros en concreto, un donut diopter, no sé, filtro de estrellas, ¿sabes? Explícanos esas tres cosillas, ¿qué es cada una de ellas? El skater scope es una prolongación que va desde la cámara hasta la lente. Tú al skater scope le puedes acoplar la lente que tú quieras, porque para eso llevas su montura PL. Bueno, lentes PL, no la que tú quieras, una lente PL. Entonces, se trata de, como su nombre indica, es un skate, bueno, también se le llama snorkel muchas veces, por esta formita que tienen los snorkels de los buceadores. Entonces, dentro de esto tenemos un juego de prismas, de cristales. Esto, ¿para qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar para acercarnos mucho más al objeto. Nos puede ayudar para colocarlo de cierta manera porque es articulable. Entonces nos puede ayudar para hacer planos muy muy bajitos sin que nos moleste todo lo que es el cuerpo de la cámara. Nos puede ayudar incluso para hacer movimientos tipo roll, ya que también se compone de ciertos engranajes en los que todos estos prismas se mueven. Entonces si se mueve un prisma se mueve la imagen también. Básicamente nos ayuda a llegar a sitios inaccesibles, nos ayuda a tener otros lenguajes de cámara
Filtrajes, hay un montón de filtros que consiguen efectos diferentes. El giro este que tú dices, ¿cómo se hace? ¿Tiene un engranaje así? ¿O cómo es para que se haga fluido? Para tú conseguir ese tipo de efectos y de giros, que es una cualidad más del Skitterscope, yo le suelo acoplar un motor de enfoque. Le acoplas un motor de enfoque y ya puedes decidir tú en si lo tienes en tu mando de foco o si ya has previsto que lo va a hacer otra persona en la toma, tú puedes pillar una segunda unidad de ese mando inalámbrico de foco, asignárselo a ese motor, solo del rol, por ejemplo, y esa persona pues puede variar el rol como ella quiera. Entiendo. Se le pone un monitorcito, él sabrá cómo hay que hacerlo y cuándo, y nada, eso Genial. le da el mandito y a girar. Perfecto. Filtraje. Depende de la pieza que vaya a ser o depende del arte, del diré de foto, va a preferir un filtraje u otro. Es que tenemos Black Promised, Promised a secas, tenemos Glimmer Glass, tenemos, no sé, un montón de filtros que nos van a conseguir difusiones de luz, van a conseguir que las sombras tengan más grises, van a conseguir que los blancos destellen más. Dependiendo de eso y la imagen que él se está imaginando, pues va a elegir unos u otros. Eso te comunicas con el rental, lo pides y Ya. para adelante. ¿Y cuál dirías tú que es la diferencia entre un Black Promised y un Promised? El black. El black. Genial, el nombre. Sí, el Black Promise pues tiene... Se compone, o sea, todos los filtros son un cristal que están compuestos por ciertas partículas dentro. ¿Qué pasa? Que si tú pones delante de un objetivo y un sensor, todo lo que pongas delante se va a ver. Y digo ver entre comillas porque también depende de la apertura del diafragma que estés usando, también depende de la lente que estés usando, la focal que estés usando, pero generalmente se va a ver. ¿Qué pasa? No se busca que se vea, se busca que se intuya. Entonces, si es black, si las partículas son negras, van a actuar sobre el negro de la imagen y van a actuar como actúa un negro delante de una cámara. El White Promised son partículas blancas, o de un color claro, o de una textura clara. Van a actuar más en las zonas claras de la imagen, sobre todo si le da la luz. Dependiendo qué filtraje y lo que tenga ese cristal dentro, pues vas a conseguir un efecto u otro. Eso, lo mejor es estudiarlo. Ya, y claro, el Promised, ¿no? Son partículas blancas que actúan sobre las partes altas de la Entre imagen. otras cosas, también puede velar una imagen, también puede hacerla más angelical. También jugamos con distintas densidades. Está de 1/8, que sería la menor, 1/4, 1/2, 1. También tenemos 1. Claro, que entiendo que lo que intensidad. hace es un poco suavizar esos puntos de luz, ¿no? Sí. Suavizar pieles. También se utilizan los soft effects, los glimmer glass y todos estos. Se utilizan para suavizar la piel. Entiendo. El Black Promise también se utiliza para suavizar la piel en algunos casos. A mí me lo han pedido, sí. Qué guay. ¿Tú sabrías definir las características de los filtros? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, velar, nitidez del contraste de los filtros, o eso no tenemos ni idea. A ver, tú puedes utilizar un filtro para contrastar que se llama polarizador. Un polarizador recorta direcciones de luz reflejadas. Entonces ahí tú puedes jugar con un contraste. Yo he hecho publis que había una televisión de fondo y solo con el polarizador apagar la tele, llevarla a negro. Qué locura. Sí, porque claro, la luz está reflejando, tú polarizas y digamos que te suprime del todo la dirección de luz que está emitiendo la televisión hacia tu cámara. También lo puede usar mucha gente para las pieles. Si por ejemplo tengo esta luz que viene de aquí y la cámara estuviera un poquito más angulada, mataría, digamos, ese brillo de la luz sobre mi piel. Puedes contrastar más, menos, Ya, entiendo. ¿sabes? Eso para contrastar. Para descontrastar, sí te puedes preparar pues un White Promise, un Black Promise, un
a veces hemos usado los glimmer, que los glimmer es como si tuvieran una perla un poquito más evidente y más gorda delante del filtro. Seguimos con nuestro proceso de preproducción, como ayudante de cámara. Sí. Y es que, claro, el director de fotografía te dice, voy a grabar con la Alexa Mini con las Cooke S4. Por ejemplo. Por ejemplo. Vale, mi pregunta es, ¿tú, con esta conversación con el director de foto, ¿no? ¿Sueles proponerle cosas o suele pedirte ayuda a la hora de elegir una cámara o unas lentes? Yo lo que busco es información. Sobre el proyecto. Sobre el proyecto, sí. Busco info. A ver, yo ahora mismo estoy pensando muy en Publi, por ejemplo, ¿vale? Entonces busco info de qué es lo que vamos a grabar y de qué manera también. Qué espacios vamos a retratar, qué lenguaje de cámara, sobre todo, vamos a llevar. Entonces, a lo mejor, en cierto momento, el director de foto me dice, ay, es que tenemos que hacer también un detalle de un producto, cual sea. Yo ya pienso automáticamente en llevarme dioptrías, por ejemplo. Eso si no me dice el director de fotografía que va a querer usar un macro especial para esos bodegones, para ese packshot. Entonces, mi creatividad, que te vuelvo a decir, lo podríamos llamar mucho más asesoramiento que creatividad en la preproducción, se limitaría a eso, a sugerirle, oye, ¿y qué te parece? ¿Y de qué manera? Imagínate que es algo, pues, un típico Garnier que sale de agua y no sé qué, no sé, pues, ¿por qué no te propongo un Probe? Que son estos objetivos así larguitos, Sí. Que se pueden incluso sumergir, hasta cierta medida se puede sumergir en el agua, por ejemplo. A lo mejor el director de foto no ha pensado en esa posibilidad y yo la ofrezco porque en otros rodajes lo hemos usado, ¿sabes? Yo creo que es más bien en base a tu experiencia, que has usado, que no. Otras veces te puedes colar y decirle, oye, ¿metemos un Pro? No, no me gusta. Vale, pues no se mete. Totalmente. Eso No hay, pasa o nada. sea, hay que aportar. Claro, pero tú me has propuesto Alexa Mini más Cooke S4. Sí. Pues también hay que buscar macros que se puedan adecuar a ese look que te dan las Cooke S4. O si no les importa, porque viene primero una pieza y después vienen los macros en algún punto, quiero decir, no es muy relevante a lo mejor el macheo de lentes, dependiendo también de lo exacto que sean las personas. Ya. Si dicen que lo quieren y no pasa nada, se busca y para adelante. Ya. O un skater... Un skater scope, eso no se puede mojar, desgraciadamente. Ya. Vaya por Dios. No, bueno, el skater scope es que va a servir para otras muchas cosas. Ya, totalmente. Sobre todo, el skater scope lo he usado yo mucho con maquinistas, porque a lo mejor es un plano muy a ras de suelo o a ras de una mesa. Entonces... ¿Te lo suelen comentar los maquinistas? Dicen, oye, mira, es una locura hacerlo con una grúa, tal, tal, tal. ¿Podemos hacer esto con esto? Es que a mí no me lo dirían. ¿Se lo dirían al directo foto? Claro. A mí yo me limito a usar... A ver, evidentemente, igual que los maquinistas, la seguridad por delante. Totalmente. Del material y del humano. Primero del humano, después del material. Ya. Primero del humano, después del material. Entonces, yo sí veo que no hay ningún problema, que no es ninguna locura, por supuesto. Si veo que es una locura y se quiere hacer aún así, se extrema la precaución. Y ya está. Todo esto... A ver, los maquinistas, claro que velan más por la seguridad humana, porque son equipos muy voluminosos y muy aparatosos y necesitan su doble check siempre. Nosotros trabajamos con un equipo también muy caro, los maquinistas es muy caro, pero lo nuestro es muy, muy caro y además pequeñito y caro. Entonces, claro que tenemos que velar por una seguridad de ese material que le tenemos que dar mucha importancia, claro. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Después del material que ya te ha dicho tu director de foto que va a querer usar y tú ya le has podido proponer, asesorar, vienen preguntas muchas veces, Josemi, ¿qué te parece si usamos esta lente con esta cámara, con este tal? Pues yo si he trabajado anteriormente con esa configuración, pues le voy a decir muy bien, o pues teníamos estos impedimentos, los que sean. Y entonces es de ahí que él los tenga en su conocimiento y si se quiere arriesgar que lo use, si se ve confiado que lo use y sobre todo que le venga bien siempre en pro de la pieza final. Ya. Tú como ayudante de cámara, entiendo que tienes un equipo con el que estás cómodo. Es decir, sobre todo mando de foco,
y quizás monitor para hacer foco. ¿Tienes favorito? Yo tengo preferencias a la hora de alquilar el equipo que yo voy a usar, sobre todo. O sea, mi parte, digamos, lo que va a estar conmigo durante toda la producción, tengo preferencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho para enfocar un monitor que es el TV Logic F7H. ¿Por qué? Porque me acostumbré a TV Logic, es una de las marcas que hay para monitores para foquistas, y me acostumbré a él. Me gusta la textura que tiene la pantalla, me gustan las herramientas de enfoque que tiene. Es verdad que no son tan elaboradas como, por ejemplo, Small HD. Sé que a mucha gente le gusta Small HD, pero creo que son gustos y es o la costumbre que tú tengas de usarlo. Total. ¿Sabes? Para mando de foco, pues mira, si vamos con una cámara ARRI, voy a elegir un mando de foco ARRI. Bueno, empezamos a usar el WCU4, que ya incorporaba muchas funciones para la cámara, y ahora el último es pues el Hi5, ARRI Hi5. Está más avanzado, tienes muchas más funciones para la cámara. Que la pantalla sea táctil o no, bueno, a ver, está interesante para la rapidez. Tienes la opción de tail slate, de la claqueta final, para asegurarte que no te pegue tu auxiliar. Tienes funciones, por ejemplo, para hacer un rastreo de canales, que te viene muy bien porque hoy día pues hay un montón de radiofrecuencias por el set. Están las de tus eléctricos, que a lo mejor tienen mapeado todo un set con aparatos inalámbricos para poder ellos usarlos mediante iPad o mediante ordenador. Tienes a sonido, que también funcionan por radiofrecuencias. Tienes tus propios teradecs. Ya. Entonces, pues te haces un rastreo de señales, te vas a la que mejor te venga y tendrás a lo mejor otro compañero que está usando un mando de foco inalámbrico que tiene otra frecuencia. Entonces, pues ese pues, es bastante cómodo, sí, Hi5. ¿Y tú utilizas, o sea, por qué motivo utilizas un mando de foco ARRI con una cámara ARRI? ¿Tiene algún tipo de conexión, sincronización? Es porque dentro de ese ecosistema ARRI te lo hacen todo muy fácil. Creo yo, es mi opinión. O sea, es que habrá gente que use otro porque también le guste mucho. Todo es válido. Lo que pasa es que me encuentro muy cómodo. Yo uso mi Hi5, nada más que hay que conectarlo a la cámara por su puerto, lo enchufas a tu motorcito y para adelante. Tienes opciones de mapeo de lentes, ya te has podido seleccionar la lente que vas a usar, dependiendo si le colocas un par de motores, pues ya tienes información de iris, dependiendo si la lente tiene conexión con la cámara, con la montura de la cámara, ya tienes información de iris también. Eso es parte de las lentes, no de ecosistema ARRI. Pero sí que es verdad que te lo hace muy cómodo el trabajar con mando ARRI, cámara ARRI. Ya. Sí, está pensado, está ultra pensado para eso. Lo que dicen de que ARRI es muy fácil y muy intuitiva, yo creo que es verdad, tanto desde menús como desde todo su ecosistema. Totalmente. Sí, y además que se centran mucho en tener un ecosistema cerrado. Efectivamente. Para que esté todo ahí controladito. Ya. Genial. Vale. Pues una vez que tenemos este material, ¿a qué pasamos? Tú tienes que pasarle esa lista a producción para que sepan qué es lo que tienen que reservar o qué es lo que esperan alquilar de ese rental. Entonces entra un proceso de si es ok o no es ok, y después de eso, cuando ya está todo ok, ya te queda ir a chequearlo, que es volver a hacer otro doble check, porque tú ya has tenido que hacer un primer check haciendo tu lista de cámara como ayudante de cámara, has tenido ya que pensar en accesorios, puedes incluir accesorios sin necesidad de hablar con el director de foto, pues porque son accesorios que básicamente tú ya decides echarte siempre. Y después de eso, pues ir al rental y apañar una hora con ellos y a chequear, a volver a asegurarse de que todo está bien. Sí. ¿Y cómo se hace un buen chequeo? Un buen chequeo, yo bajo mi punto de vista, como te digo, o sea, se pueden escuchar muchos puntos de vista. Totalmente. El mío es, como ya te he dicho, yo necesito saber qué vamos a grabar, cómo va a ser la pieza, por ejemplo, en Publi. Yo me voy poniendo en situaciones que puedan ocurrir
en esa pieza audiovisual. Entonces yo me dedico a asegurarme de que todas las configuraciones de cámara, por ejemplo, que vayamos a usar en la pieza, van a resultar exitosas. Por ejemplo, hay mucha cámara en mano. Yo me preocupo de que esa cámara esté compacta, sea fácil de manejar. Si al director de fotografía le gusta mucho usar EasyRig, se lo voy a preparar lo mejor que se pueda para básicamente llegar a set, sacarlo, ponerlo, rodar. También es una cuestión de aligerar tiempo. En un rodaje el tiempo es oro, pero nunca mejor dicho. Entonces, pues en el chequeo yo me lo preparo todo para que sea rápido y efectivo. Por ejemplo, yo le pongo mucha atención a las lentes y todo lo que hay delante de las lentes. Al clipón, a los filtros, a accesorios de clipón que puedan separarme el clipón de esa lente. Yo le pongo mucha atención porque puede cachearte, puede hacerte un pequeño cacheo en algún momento. Eso es un problema en set porque quieren usar ese angular, quieren usar esos accesorios y de repente se encuentran con que hay un cacheo en cámara, por ejemplo. En mis accesorios, por supuesto. ¿Cómo puedo yo preparar mi mando de foco, mi monitor, mi estación de foco? Porque yo llevo pues eso, mi tripodito, mi monitor, mi radiofrecuencia, todo. Entonces me lo preparo lo más cómodo posible. En avisar a todo tu equipo, un buen chequeo también se compone de avisar a todo tu equipo de lo que va a pasar. Porque si van a haber unas condiciones de, por ejemplo, el combo va a estar muy lejos de set, tienes que avisar a tu vídeo, tienes que decirle que se prepare para una larga distancia, tienes que avisar a tu auxiliar, tienes que ser uña y carne, porque tienes que ponerla en preaviso de todas las condiciones que vais a tener, o si es un exterior, o es un interior, si va a haber lluvia, no va a haber lluvia, ¿sabes? Entonces, una vez ya has hablado con todo tu equipo, una vez tienes tu material que estás seguro de que va a funcionar todo bien, según la información que tú ya has recabado, eso ya es guardar lo más accesible posible y al día siguiente rodar. Qué guay. ¿Y qué pasa si, pues eso, tú vas al chequeo de material y los del rental te dicen, no tenemos este mando de foco que tú querías, tenemos estas opciones? Hacen eso, ¿verdad? Lo que puede pasar es que tú, una vez ya has configurado una lista de cámara y ya está en proceso de aceptación de todo ese material, lo ideal obviamente es que el rental tenga todo lo que pidas. Si no lo tienen, lo que debe pasar bajo mi punto de vista es que lo avisen antes. Lo ideal es que te digan que no cuentan con ese material, porque así tú puedes prevenirte. Puedes alquilarlo en otro sitio, si es que es de vital importancia. Puedes tú como técnico decir, no pasa nada, yo puedo usar este mando de foco también, bajo mi experiencia pues se puede usar perfectamente también. Te has ido al mando de foco, claro, es que el mando de foco, pues las herramientas de nosotros, pues es verdad que muchas veces no son lo perfecto, pero se puede hacer. Otra cosa sería, no tenemos este juego de lentes y el director de foto quiere ese juego de lentes. Eso hay que buscarlo y conseguirlo. En otro rental. Por supuesto, sí, en otro rental porque es donde hay. Sí, evidentemente, si no hay un accesorio que es vital para la producción, es necesario conseguirlo. Vuelvo a decir lo mismo, pueden cambiar las cosas. Puede, por fuerza mayor, el director de foto dar su brazo a torcer y decir, vale, pues uso este otro material. Yeah. También esto es bajo la experiencia de cada uno. Si el director de foto ha tenido una experiencia con X lentes que le gustan muchísimo y las quiere usar, lo perfecto en el mundo ideal es que las use. Si no, su experiencia le dirá que hay otras lentes que pueden conseguir un efecto parecido a lo que quiere conseguir el director o la productora. Entiendo. Pues llegamos al primer día de rodaje. Primer día de rodaje. ¿Quién recoge el material? Pensando en publicidad, el material lo recoge pues un compañero de producción en su camión, en el camión. Sí. Entonces, a ver, yo me quedo, me aseguro de que todo el material esté bien guardado dentro del camión, que esté asegurado, que pueda viajar
en esas condiciones, y ahí es donde termina mi paso por el rental para el chequeo. Entonces ya al día siguiente, pues tú te encuentras tu camión en set y a partir de ahí pues a bajar material y a investigar dónde te puedes poner para hacer el stand-by de todo eso. Vale, ¿cómo se hace un stand-by para que tener todo súper ordenadito, accesible? Esto es una pregunta más para el auxiliar. Lo que no quita es, o sea, que yo también me interese porque mi material, que al fin y al cabo yo soy el responsable de la integridad del material, esté bien guardado en un... O sea, normalmente yo llego a set, echo un vistazo, diálogo con los compañeros con los que pueda tener ahí conflicto de espacio y a partir de ahí, pues, mira, vamos a colocar el stand-by aquí o tal. Otras muchas veces mi auxiliar me ha dicho, lo veo mejor allí porque tal. Digo, si está accesible para ti, está perfecto. Ya. ¿Vale? Entonces tú buscas el sitio pues más accesible y que menos moleste en un set, dependiendo del set, obviamente. Si es un plató, pues la verdad es que lo vas a tener todo muy fácil. Y si es un espacio reducido, pues está desde estar fuera a buscarte un sitio pequeñito o a combinarlo, a tener fuera el grueso de tu material y dentro llevar los accesorios imprescindibles para rodar. Todo esto se trata siempre de que sea rápido el cambio de un accesorio a otro. Ya. Y efectivo. Ya. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues después de rodar, imagínate que esto ha sido un trabajo de una jornada, has rodado todo, ha salido todo estupendamente, hay que guardar tu horita y media para recoger y limpiar todo bien y nada, a guardar cada cosa en su caja, otra vez al camión de producción y tus compañeros de producción se encargan de devolverlo en el rental al día siguiente. Genial, súper sencillo. El foco es súper interesante y que tiene una responsabilidad enorme, bajo mi criterio, ¿no? Sí, efectivamente como de ello. Ya, genial. Primero, hablemos de la ley. La ley, ¿no?, que dice que... Bueno, explícanos tú la ley del foco. A ver, para un foquista, o sea, sí, para un foquista se va a enfrentar pues a ciertas leyes a la hora de hacer foco. Dependiendo de las condiciones, todo. O sea, el foco depende siempre, o sea, el foco siempre está al servicio de la escena que vas a rodar, pero porque hay innumerables maneras de afrontar una escena. Tienes que tener por cuenta las leyes de profundidad de campo. Las tienes que tener en cuenta, pero para información tuya, porque, o sea, si el plano se pone bravo, se va a poner bravo igualmente, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, estar haciendo foco a distancias largas, dependiendo de la lente, todo, siempre repito. Pero, por ejemplo, algo normal, un 35 o un 50. No es lo mismo estar haciéndolo en una distancia de 4, 5 o 10 metros que a una distancia más cercana. Estamos hablando a lo mejor metro 20, metro 50. Obviamente, la ley de profundidad de campo va a decir que cuanto más cerca esté el objeto a enfocar, menos profundidad de campo tenemos. Y con menos profundidad de campo estamos trabajando. ¿Qué es la profundidad de campo? A mí me gusta explicarlo como que es un cristal, ¿vale? Es un vidrio. Entonces el grosor de ese vidrio depende de la distancia a donde tengas puesto tú el enfoque. Tú tienes el enfoque puesto a 10 metros, ese vidrio se hace enorme, gruesísimo. Todo lo que está dentro de ese vidrio está en foco, técnicamente. Porque luego dentro de ese vidrio hay zonas con un foco un poco más rabioso o menos. Pero bueno, tú te traes el foco a medio metro, por poner una exageración, y ese cristal se puede hacer muy, muy finito dependiendo de la apertura de diafragma que tengas, dependiendo del formato que tengas de sensor, dependiendo de muchos factores. Entonces, cuando tú juegas con un cristal de medio centímetro, que es la parte enfocada de la imagen, bueno, pues te tienes que preparar según lo que vaya a venir. Tienes que prepararte también tu manera de actuar frente a ese plano. Si estás trabajando con una profundidad de campo enana y mínima, pues ya lo afrontas como tu experiencia te diga. Yo, por ejemplo, lo afronto con un monitor. ¿Por qué? Porque se ve muy bien dónde está enfocado y dónde no.
Si yo estoy trabajando a distancias lejanas, yo suelo trabajar con medidas. Entonces ahí es la manera que tienes de asegurarte, si la lente está bien colimada, de que el foco está en su punto correcto. Y si es una combinación de las dos, que es primero de lejos y después acerca, pues yo como la afronto es con marcas, combinándolo con monitor para la última parte a lo mejor de esa escena, Entiendo. ¿sabes? Explícanos qué es una lente colimada y una descolimada. Las lentes tienen una construcción interna, ¿vale? Que ya algún señor o señora pensó que eso le venía muy bien para conseguir una buena lente. Entonces están puestas a una distancia unas de otras, que combinándolo con el rehousing, que viene a ser el cuerpo exterior de la lente, la forma exterior, que también tiene elementos móviles, como por ejemplo el barril del foco, la típica ruedecita que haces así y enfoca más o menos, ese es el barril que le llamamos. Entonces, ese barril va a incluir una serie de medidas. En esa serie de medidas, pues donde esté colocada esa medida, es la distancia justa a la que va a estar un objeto enfocado. Por ejemplo, el barril de foco marca 1 metro. Todo lo que esté a 1 metro de ese sensor, iba a decir de esa lente, de ese sensor, estará o deberá estar en foco. ¿Qué pasa? Que si hay eventualidades tipo, los cristales de dentro no están a la misma distancia, y te estoy hablando de micras, no te estoy hablando de milímetros, micras. Si de repente la montura PL de la lente, por ejemplo PL, no está bien atornillada, por ejemplo, y tiene una holgura de micras, también va a afectar a que no enfoque donde diga mi medida. Una lente colimada es una lente que dice exactamente dónde está enfocado según su número de enfoque, según sus metros o su medida, ¿sabes? Entonces tú te tienes que asegurar de que la lente esté bien colimada, pues porque te pueden suceder un montón de cosas en rodaje. Y una cosa que nunca va a fallar es que si yo pongo la lente a 1 metro y el personaje está a 1 metro, voy a conseguir enfocarlo. Eso es un ejemplo de tantos. Ya. Entonces te tienes que asegurar, porque si resulta que tú lo pones a 1 metro porque realmente está a 1 metro, pero la lente no hace foco, eso quiere decir que está pues descolimada. Ya. Entiendo. Y claro, eso es en el chequeo. Eso en el chequeo. Claro. Antes te he hablado de que te tienes que asegurar de que todo va a salir correctamente. Una de las cosas, al ser tú el foquista, te tienes que asegurar que tú vas a poder hacer foco en distintas situaciones. Una de las situaciones pues, puede ser que se vaya todo al garete y no tengas otra que enfocar solo con las medidas de la lente. Tienes que poder saber de antemano que si tú lo pones en 1 metro va a estar enfocado. En 5, en 10, en 40. Claro, supongo que en el chequeo tú pones en 1 metro, en 5 y Correcto. infinito. Hay muchas maneras de comprobar la colimación de la lente, entre ellas, pues ponerlo en un colimador, ¿sabes? Que es una maquinita que te proyecta una imagen, entonces eso te va a permitir ver si está esa imagen nítida según la imagen según la medida que ponga en el barril de la lente. Pero un chequeo así básico y muy de primera mano es colocar la cámara, por ejemplo, yo la pongo a 1 metro, a 2 metros. Si me coinciden, todo está perfecto. Si hay alguna variación, ya puedo probar más medidas, puedo hablar con la gente del rental, que me den un revisado en su colimador, etcétera. Entiendo. ¿Enfocar a ojo o con monitor? Son herramientas distintas y válidas, todas. O sea, quiero decir, hay un montón de técnicas de enfoque. Bueno, tampoco hay un montón, pero hay varias. Entonces, la posibilidad está y tú la coges. Yo soy de ese pensamiento. Habrá gente, lo he escuchado, que es muy pro monitor, muy pro ojo, muy pro nada, ¿sabes? Muy pro sentir el foco. Todo es válido y a mí, personalmente, a mí me interesa, pues cuantos más domine, mejor, porque es una caja de herramientas en la que tú vas a coger, la que tú vas a necesitar en ese momento. Como te he dicho antes, para mí, si son distancias muy cortitas y el plano es un poquito improvisado, me viene muy bien el monitor. Básicamente es una herramienta que me está diciendo qué está pasando en ese mismo momento y si yo estoy correctamente con mi foco donde tiene que estar. ¿Qué pasa? Hay situaciones que yo, por ejemplo, en grandes angulares, yo prefiero, ya que en un gran angular
la profundidad de campo a priori va a ser mucho más amplia. Es verdad que en un monitor puede dar sensación de enfoque cuando no está enfocado o cuando por lo menos no está en su punto más exacto de enfoque. Yo prefiero medir, no falla. Mides, haces unas marcas donde se va a colocar según la acción y te colocas tu marquita donde esté el personaje. Eso, por ejemplo. Creo que no hay una válida y suprema para un foquista, para una persona que se dedique al foco. Yo creo que lo rico está en saber adaptarse y utilizar la que mejor Totalmente. convenga. Estoy Sí, muy sí, de sí. acuerdo, además. Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna técnica más de enfoque? En plan, está a ojo, monitor. Bueno, puedes hacer, ¿Sentirlo? a ver, tú puedes hacerte marcas, muchas o pocas, ya dependerá de cómo tú puedas aclararte ya en esa sopa de marcas que vas a tener en tu mando de foco. Tú puedes hacer foco sin monitor, estar al lado de la cámara, como se hacía antiguamente, con tu lápiz graso marcando en la propia lente, sin lápiz graso, nada más que mirando las medidas que marcan en la lente y mirando de reojo al actor. Puedes hacer todo el rato en un monitor, estar sentado cómodamente en un monitor todo el rato. Puedes hacer un montón de ellas. Puedes adquirir accesorios que te vayan diciendo más exactamente dónde está tu foco. Puedes adquirir un sistema de ultrasonidos que te pueda permitir decirte dónde está el personaje, ya sea por un ultrasonido que va desde la cámara y vuelve a la cámara, o ya sea de un ultrasonido que emite un pequeño aparatito y te lo capte. Qué locura. Un sensor de la cámara. Puedes, si existe el sistema Preston también, que te va a decir mediante un sistema de barras cuánto de lejos, o sea, qué profundidad de campo tienes y dónde está tu punto correcto de enfoque. Y eso te lo dice Eso te lo dice el monitor pasando por un sistema overlay que te va a incluir el software de tu sistema de enfoque, te lo incluye por overlay en tu monitor. Entonces ahí tienes información adicional que no te puede dar la cámara porque no está preparada para mandarte esa metadata, ni tu mando ni nada. O sea, es un modulito que tú te colocas y te va diciendo información de este tipo. Pero claro, para eso ya es un sistema LiDAR. El sistema LiDAR cuenta ya con una camarita que te va a dar información en otra pantalla adicional en la que ya incluso nos estamos metiendo en inteligencia artificial o en sistemas de enfoque como las cámaras Sony, que tú le puedes seleccionar con el dedo dónde quieres enfocar, que te lo siga, que siga una cara, que siga un objeto. Sí, todo eso lo puedes ver incluso mediante una aplicación en tu teléfono móvil. Tu LiDAR está encima de la cámara y tú estás viendo pues la escena. Obviamente no se corresponde a la focal que estás utilizando, pero tú puedes tener una idea de una escena general en la que veas lo que está pasando y te brinda información de a qué metros está este sujeto y este. O sea, pueden ser dos personas a la vez. Entonces tú ahí eliges, ves la medida, enfocas, por ejemplo. Y claro, a mí me ha flipado lo de los ultrasonidos. Sí, pero esto se lleva haciendo mucho tiempo. Existe lo que es lo que le llaman el RUDM, que comúnmente se llama Cinetape. Cinetape es por el cine, Sí. O sea, la cinta de medida, ¿verdad? Eso pues lleva mucho tiempo, empezó siendo un sistema, lo que le llaman las trompetas, comúnmente esto que vemos subido encima de un clipón o una cámara, que son como dos trompetitas. Pues esto es simplemente dos sensores ultrasónicos en el que uno emite señal ultrasónica, choca con el personaje y a la que vuelve ha calculado la distancia a la que está. Entonces esa información pues te la puede brindar en un pequeño display al lado de cámara, que esto ya es algo antiguo incluso. Joder. Y ahora, como las cámaras ARRI pues tienen todo su sistema informático dentro, se comunican con tu mando de foco y te pueden incluso decir una flechita donde está el sujeto y otra flechita donde estás tú. Entonces tú juegas a ponerlas en común, a ponerlas juntas, y de ahí consigues lo que a priori es el enfoque. ¿Qué pasa? Que es un medidor ultrasónico. Un medidor ultrasónico, el ultrasonido no detecta una cara ni una persona. Un medidor ultrasónico detecta
pues va en una Cosas. dirección, detecta cosas. Entonces puedes encontrarte con que te está detectando a ti o está detectando la mesa camilla que hay detrás de ti. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Son herramientas que están a nuestro servicio y nosotros tenemos que saber dónde y cuándo usarlas. ¿Y son caras? ¿O se puede permitir una producción normal? Se puede permitir. Vale. No es más caro que un mando de foco, ese accesorio. Vale. De hecho, creo que es más barato que un mando de foco. Luego el sistema LIDAR que yo te estoy diciendo son aportaciones nuevas que se han hecho, pero que van jugando con la ciencia de esta. ¿Tú te acuerdas de las camaritas de la Play? El Kinect y todo esto. Sí. El Kinect digamos que te identifica todo en 3 dimensiones. Entonces ahí puedes saber cuándo se acerca algo y dónde está cada cosa en su sitio, en el espacio. Entonces esa tecnología se ha implementado en sistemas de enfoque y puedes conseguir una especie de Kinect encima de la cámara y tienes tu aplicación y él te va diciendo dónde está quién. Ya. Y lo que te he dicho antes, con sistemas ya casi de inteligencia artificial, porque no sé si llega a ser inteligencia artificial, sobre todo de detección de rostro. Tiene detección de rostro. Esto se llama Moon Smart Focus. Luna. Moon de luna. Moon Smart Focus. Sí. Y esto pues te va a permitir desde decirle que te haga autofocus, porque está comunicado con el motor de la propia cámara, hasta decirte que solo te diga dónde está cada personaje. ¿Sabes? ¡Qué locura! Sí. Yo esto no lo conocía y me parece increíble. Ojalá tocarlo. DJI tiene un sistema LIDAR que es muy, muy, muy accesible y que está pensado para cuando tú grabas con una cámara que, pues, porque tú quieras, le vas a poner una lente pues que te guste, una lente de tu gusto. Y esa lente resulta que es una lente pues vintage. No tiene autofocus, no tiene chip para comunicarse con la cámara. Entonces lo que va a hacer DJI es comunicarse con su motorcito, con su LIDAR, y ahí, previo calibrado, te va a decir las medidas y dónde está cada cosa. Porque esto se trata de calibrarlo y tú además le tienes que poner las medidas, las marquitas de tu lente, y le tienes que decir en qué distancia está cada marquita. Él ya va a saber enfocarte solo. Dependiendo siempre de la situación. Estas son herramientas que tú puedes coger o no coger. Sí, sí, totalmente. Y en este caso, ¿no? Que digamos que es autofoco este tipo de herramientas. Ese autofoco, ¿cómo es? Porque claro, tú como manual puedes hacerlo lento, puedes hacerlo más orgánico. ¿Lo hace de forma rápida, brusca? Obviamente tiene parámetros. Tú le puedes seleccionar parámetros para que sea más brusco o más suave. Joder, qué locura. Sí. Y es una herramienta y hace foco y consigue lo que se pretende, ¿no? Que es poner la medida de la lente en la distancia que le marca su medidor de enfoque, o sea, su medidor de distancias. ¿Qué pasa? Que los foquistas siguen siendo unas personas que están pensando en proponerle al director cómo quieren esa escena. En otras producciones yo he sido totalmente dueño y he tenido libre albedrío con mi foco y he podido enfocar a esto que me llama más la atención o no. Un foquista es una persona que piensa en dónde quiere que se dirija el ojo de la persona en una pantalla, en dónde está el punto de atención, que en algunos proyectos está en un sitio, en otros en otro, pero bueno, es tu función. Entonces, una decisión de última hora de, es que me llama la atención más esta otra cosa, le hago foco. A veces lo he hecho y a veces me han dicho, no me gusta. Sí, puede pasar, claro. Claro. No vamos a hacer eso porque me interesaba más la cara de este personaje cuando le dicen su diálogo. Digo, vale, pues ya está, perfecto. Sí. ¿No? Pero eso, a una máquina, a un software, no le puedes decir, por favor, no hagas esto, haz lo otro. Sí que es verdad que puede haber un técnico controlando dónde está ese enfoque. Yeah. Puede haber un técnico que esté controlando eso, puede haber un mismo operador que esté diciendo, mira, me cuadra más esto o esto con un dedito. ¿Sabes? Le puede estar dando a donde quiera que esté enfocado.
Lo que pasa es que, pues mira, yo considero que es un peso de encima que se quitarían si hay un foquista o una foquista que está pensando por sí solo dónde tiene el interés más fuerte ese plano, por ejemplo. Creo que por ahí, o sea, creo que esa es una de las maneras en las que se protege un poco, digamos. No es que sea una amenaza el autofocus, yo no la veo. Yo lo veo una herramienta muy potente para conseguir enfoque en condiciones, por ejemplo, muy duras o en condiciones que el foco no debe fallar para nada. Porque si viene un actor de 30 metros hasta un primer plano y en todo ese paseo está teniendo un acting que es súper importante, yo como foquista tengo el deber de tener todo eso enfocado. Puede pasar, claro que puede pasar que se desenfoque en cierto momento o que esté menos enfocado en cierto momento, pero sería una pena que no estuviera enfocado justo en una reacción que le encante al director. Sería una pena. Y repetir también un paseo de 30 metros. El tiempo es oro. Yeah. Totalmente. Y en ese ejemplo me llama la atención una cosa, que es una problemática que he tenido yo. Cuando tú haces el foco, ¿no? En ese paseo de 30 metros, y acabas en un plano detalle del ojo. Por ejemplo, se han visto cosas peores. Sí, imagínate eso, ¿no? Tú tienes esto, giras y hay un momento en el que no te da la muñeca. ¿Cómo haces para que eso sea fluido? ¿Haces así y tal? ¿O cómo lo haces? A ver, yo me doy poca cuenta de cómo muevo la mano cuando estoy haciendo foco. Yeah. Pero sí que es verdad que, bueno, pues hay posturas, igual que un operador adopta una primera postura más incómoda para luego estar cómodo en la postura final, en el plano final, pues tú puedes coger y ya, sí, tienes que jugar con esta mano, pero también puedes jugar con esta. ¿Sabes? Ajá, es buena, sí. Tener un amplio, o sea, un movimiento más amplio de esto. Yo creo, y te digo creo porque yo no me he visto, pero creo que muchas veces hago así y vuelvo a coger. Y vuelvo a coger si es suave todo. Si es una cosa súper brusca, pues bueno, pues vuelves a coger por otro lado. La cosa está en que si yo estoy mirando unos números en mi mando de foco para saber en qué distancia está el personaje, pues yo lo voy a estar mirando y puedo acabar perfectamente así. O así. Yeah. ¿Sabes? O sea, normalmente te dan tu rango los mandos de foco. Hay otros trucos que es a lo mejor pues colocarle otro anillo de enfoque donde las marcas estén más juntas. Por ejemplo, es un poco peor porque ahí pues un movimiento más leve significa más distancia al girar. Normalmente, a ver, lo suyo es, si es una lente larga, pues tener un aro de enfoque. Por ejemplo, te estoy hablando en el caso del Hi-Fi, por ejemplo. Tiene los aros premarcados. Esto quiere decir que tú le acoplas el aro, se lo informas al mando, el mando ya sabe qué lente estamos usando y en qué calibración estamos, entonces va a hacer machear perfectamente todas las marcas al barril de la lente. Yo con esto prefiero más espacio entre marcas, porque así es, o sea, para una lente larga no puedes moverlo un poquito y que se te vaya a 2 metros el enfoque. Pues tendrá que ser como más amplio y controlar tú más, porque no sabemos si este actor va a tener de repente una improvisación, se va a parar a ver un escaparate y yo tengo que parar a hacer foco. Hablemos de la presión. De la presión. La presión del foco. Sí. Entiendo que, pues eso, hay situaciones como la que tú decías, ¿no? Del paseo de 30 metros, donde hay un actor que hace una interpretación súper dramática. ¿Cómo manejas esta presión? Porque además, desde mi punto de vista, hay mucha gente que no, sobre todo los que no son de fotografía, que no la llegan a entender y creen que hacer el foco es algo súper fácil y que no debería fallarse nunca. ¿Cómo manejas esto? Pues lo manejo con conceptos, porque, como tú has dicho, se supone que falla en el foco en una cosa que no se debería fallar. No se debería fallar. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué no se debería fallar una cosa? ¿O quién decide que es una cosa fácil o difícil para el enfoque? Yo lo que, bajo mi experiencia, todo el mundo en un set debe saber hacer lo mejor posible su trabajo. Y esto es muy bueno para cuando tú tienes dudas de cómo te va a salir ese plano. ¿Por qué? Porque yo creo que lo más importante del mundo es el diálogo y el estar
ojo a visor con lo que va a ocurrir. Entonces, si yo veo que me viene un plano muy complicado, obviamente tú sientes una presión, pero porque es lógico, tú lo acabas de decir, esto tiene que estar enfocado, pero tu función como foquista no es ser una máquina ni un autofocus que está en un sitio y hace foco y sale. Tu función como foquista es prepararte bien cada uno de tus planos. Bien y rápido, pero bueno, la cosa es bien. ¿Qué es lo que hago yo? Yo dialogo con el ayudante de dirección porque, a mi parecer, es el que maneja el rodaje. Es el que está en un rodaje y tiene el control de absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que le digo, mira, tengo aquí un plano un poco más complicado, por favor déjame tiempo, X tiempo, no suele ser mucho, suelen ser segundos, en hacerme estas marcas. Te lo conceden. Porque si es un ayudante de dirección con experiencia, vas a ver que si te deja a ti esos 20 o 30 segundos, se va a quitar un montón de tiempo perdido, porque, uy, ha fallado, uy, no sé qué, ya van dos que fallan. Si tú eres una persona que no tiene mucha experiencia y te callas y te sientes mal contigo mismo y te agobias y te estresas, lo que va a pasar es eso, que todo se va a hacer una bola y todo va a salir mal. Pero no pasa nada. O sea, somos personas, todo el mundo, se habla, se dice, voy a necesitar esta preparación. Por supuesto, adelante. Voy a necesitar esto. Dialoga con la gente. Dialoga con todos tus compañeros. Si es una máquina, dialoga con el maquinista porque va a estar encantado de ayudarte. Si es un Steady, dialoga con el Steadicam porque va a estar encantado de ayudarte. Si es un trípode y se te permite, dialoga con el actor. Si no, dialogas con el ayudante de dirección, que él le va a comunicar todo a ese actor. Y tú le vas a decir al ayudante de dirección, es que cuando se para aquí he visto que hay dubitaciones o lo que sea, se le comunica. Y punto. O sea, te preparas tu plano lo mejor que puedas. Para eso necesitas haber hecho un montón de veces ese tipo de planos, digamos. Si nos ponemos en el caso de que no se te permite nada, no se te permite diálogo, no se te permite un ensayo, no se te permite nada de nada, también es informar. Es decir, equipo, hacer foco no es magia, no tengo una varita mágica. Tengo un aparatito que tiene unas medidas y donde está esa medida es donde va a estar enfocado el personaje. Si yo no he visto con anterioridad el plano, se me va a hacer muy difícil saberlo, porque no tengo una bola de cristal, ¿sabes? Entonces, la presión, bajo mi punto de vista, no te tiene por qué decir hazlo bien. La presión simplemente te tiene que avisar, decir, ojo, esto va a ser muy importante este plano, ponle más atención en preparártelo de una manera adecuada. Totalmente, porque ha habido casos en los que hay planos muy complejos de foco. Digamos que yo como director de foto te pido que hagamos un plano de 30 metros, la caminata de 30 metros hagamos en el ojo a un 1,5. Es un plano complejo. Y tú me dices, es complejo. Y yo te digo, genial, pero... Para eso estás. Exactamente. Y yo te digo, sí, sé que vamos a tener que repetirlo 10 veces, tranquilo. ¿Sabes? Porque sé que es complejo y te estoy pidiendo algo que es muy difícil. Mira, en ese ejemplo yo diría, ¿qué nos toca? Es el plano, ¿te acuerdas este que venía de 30 metros al ojo, cerradísimo? Eso, o sea, para ver eso, madre mía. Yeah. Pero bueno, digo, vale, pues es que voy a necesitar aquí preparármelo. ¿Cómo me lo preparo yo? Yo me hago marcas, porque si viene de 30, pues del metro 30 al metro 5, dependiendo de la focal, es que todo depende de la focal, pues yo voy a necesitar mi marca para estar bien coordinado con el actor y mi marca. Después, pues mira, yo tengo mi monitor al lado y puedo ver, continuando con marcas, puedo ver si estoy bien, no estoy bien. Y cuando llegamos al punto final, lo primero, incluso narrativamente es un poco duro que esté matemáticamente enfocado todo hasta llegar tal. Si estando cerca un actor de cámara tiene leves desenfoques, sobre todo producido por una muy reducida profundidad de campo, no te preocupes porque aunque tengas todo el ojo enfocado y perfecto, la nariz va a ser un borrón, las orejas van a ser un borrón, dependiendo de su acting va a ser todo un borrón. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la muy reducida profundidad de campo comunica. Y que esté desenfocado comunica. Es verdad que te puedes encontrar con alguien que diga, no, perdona, es que yo quiero la pupila perfecta. Vale, pues vamos a intentarlo hasta que se coordine su acting con mi foco. Si se es capaz de hacerlo todo igual como lo hemos ensayado, yo lo haré igual también, pero es muy difícil, ya que somos personas, y esto no es ni mucho menos decir que los actores lo hagan mal, no. Esto es decir que somos personas que
pues tenemos nuestro equilibrio, nuestro peso, nuestro acting de una manera en la toma 1, en la toma 5. Y no pasa nada. Y no hay que darle tanta importancia a que tenga un raspón en cierto momento. Porque yo muchas veces me he dado cuenta de que comunica igual. Y es que es la intención de cuando se lleva, o debería ser la intención de cuando se lleva una profundidad de campo muy, muy reducida, la intención es aislar. Es aislar porque la atención va a estar proyectada en un sitio muy concreto, si el actor está muy cerca, por ejemplo, tú lo que pretendes como creador de imagen es aislarlo. Es incluso dar una sensación como de hermetismo. No pasa nada que salga de foco y entre. Digamos que no es lo más problemático de fallar en esa situación. Pero totalmente, sí. Y es que eso me parece, no sé, me gusta mucho esa situación en la que se le da pie a fallar, en plan, no te preocupes, en plan, sé que te estoy pidiendo una cosa que es una locura, o sea que puedes fallar, no te preocupes. Y yo he hecho planos que sí que es verdad que han sido bastante difíciles técnicamente, sobre todo para la parte del foco, pero ya te digo, con comunicación hacia tu equipo, que sepas que tus compañeros de rodaje, lejos de ser alguien que te está mirando a ver si fallas o no, son alguien que están dispuestos a ayudarte y son alguien que, como tú te comuniques con ellos, ellos se van a comunicar contigo. Entonces, si tú le vas amablemente a cualquier persona y le dices, voy a editar esto sí o sí porque es que tengo esta eventualidad de que se me va a hacer muy difícil aquí, técnicamente necesito estar muy concentrado y necesito tener toda la información que yo pueda para tener todo esto en foco. Ellos lo van a conseguir por ti, te van a echar una mano. De hecho, el foquista es que no, o sea, como cualquier persona de rodaje, necesita apoyo de la persona de al lado, porque si no, es imposible. Muchas veces se les ha tratado a los foquistas como de héroes o de magos o de tal, ¿verdad? Una cosa que me hace a mí mucha gracia, pero que en realidad tú consigues ser un foquista exitoso y un foquista que hace muy bien su trabajo, sobre todo por tus compañeros de cámara, después por lo demás. Claro que sí, los demás también te ayudan un montón. Si tú sabes pedir esa ayuda, pero debes rodearte de un equipo de cámara que estéis muy bien coordinados trabajando juntos, porque así yo soy mucho mejor foquista con mi equipo de cámara. Yo por mí solo, imagínate, no hago nada. Ya, totalmente. Y ¿sabes? siguiendo con el tema de la comunicación, Sí. ¿no? Steadicam, maquinismo. Sí. La comunicación con ellos tiene que ser total, Sí. porque ellos se mueven con la cámara. Efectivamente. ¿Cómo es esa comunicación? Pues mira, no sé si te sé sacar muchas diferencias entre maquinistas y steadies. Las hay, obviamente, ¿no? Pero digo más allá de las obvias. Pero yo cuando trabajo con un Steadicam, lo primero que se entiende es que la cámara va a flotar por ahí, por el espacio, pero lo segundo que se entiende es que tú, como foquista, vas a ser una de las personas que necesitan ver el plano antes de que se produzca. Simplemente estar atento a lo que va a ocurrir, ya que tienes a un compañero que está operando la cámara en una máquina especial, que es el Steadicam, pues tú le vas a preguntar todas tus inquietudes a esa persona. Por lo general, los Steadicam, aparte de tener su buena técnica operando y su gusto por el cuadro y su parte técnica con toda su máquina y cuidar de ella y saber cómo va a funcionar en cada momento, también son muy buenos con las marcas. Entonces tú te puedes fiar bastante bien y puedes consensuar bastante bien. Pepito Steadicam, ¿dónde te quedas aquí? Pues mira, yo me pongo aquí. Perfecto, yo me lo apunto. Yo la mayoría de las veces me lo apunto en mi mando, me apunto dónde se para y por lo general es eso lo que hemos consensuado. Con los maquinistas incluso es más exacto porque imagínate que es una vía, incluso los propios maquinistas tienen sus marcas en un lado y yo las ves en el otro, ¿sabes? Entonces coinciden las marcas, tú te quedas ahí, yo me quedo aquí. Luego también hay que ver el ritmo del plano, cómo es rápido, es lento. Eso crea también lo que a mí me gusta llamar la memoria muscular, ¿no? De memoria de muñeca. Porque tú viendo el plano, a lo mejor tú estás en el ensayo tal y de repente pues estás en lo típico que hacer foco pues, para que se vea algo. Ahí te da tiempo a ver cuánto de rápido y no se va a mover la cámara, te haces una idea, llega un segundo ensayo porque, bueno, puede ser un ensayo y rodar, sí, pero puede haber un segundo ensayo, por ti además, puedes decir, oye, mira, por favor, necesito un segundo ensayo para mí. Perfecto, para adelante, pin, lo pillas, te das tus marquitas, te lo marcas y todo debe salir bien. Si hay cambios, pues hay que cambiar la técnica también. Si hay cambios, se cambian las marcas o se cambia lo que haya que cambiar para que todo esté en foco cuando tenga que estar.
Si es una grúa, es muy alto. Bueno, pues a lo mejor si yo tengo un proyecto de que es muchas grúas, cámaras muy lejos, movimientos desde muy lejos hasta muy cerca, bueno, pues me procuro a lo mejor el medidor de ultrasonidos que te he comentado antes. Se lo pido al rental, se lo pido a producción, lo usamos y eso pues, me va a dar más pistas, me va a orientar de dónde estamos, en qué distancia, esté yo mirando o no mirando el monitor o mirando la grúa misma. Qué locura, es verdad, no Claro, lo había claro. pensado. Claro, tú te lo pones y te va a decir el medidor de ultrasonidos, pues estamos a 10 metros del suelo, en realidad te va a decir del suelo, Ya. no te va a decir del actor porque una persona promedio, 1,70, 1,80 o lo que sea, pues 1,80 metros ya tienes que haberte sacado tu aplicación de profundidad de campo para saber que vas a estar dentro, va a Ya. estar enfocado si tú enfocas a 10 metros. Entonces, a partir de ahí, pues que se acerque la cámara y tú a respetar marcas o a lo que sea. También te puedes hacer una marca, si es una grúa, esto es un palo que hace así y otro que lo tiene aquí sujeto. O sea, tienes un ángulo. En esos ángulos puedes hacer marcas. Puedes saber en qué momento de altura estás. Le puedes hablar a tu maquinista, le puedes decir, por favor, ¿me lo haces una vez lento? Va a ser súper amable generalmente, va a decir, claro que sí. Todo en pro de acabar cuanto antes esa escena, que salga lo más exitosa posible, entrar en tiempo y hacer una película pues todo a gusto con la gente. Qué guay. Claro. Y ahora, imagínate que tenemos a un aspirante a ayudante de cámara. Es decir, tiene muy claro que quiere ser ayudante de cámara, pero no sabe cómo. ¿Qué le recomendarías? Si esta persona ya sabe que quiere ser ayudante de cámara, tiene muchísimo, muchísimo ya ganado. Porque ha tenido que comprender las funciones de un ayudante de cámara. Donde las haya comprendido, a ver, normalmente es en una escuela de cine, es porque te lo ha explicado alguien que ya sabe, y si te lo ha explicado alguien que ya sabe, ya estás dentro de un pequeño círculo. O sea, la información es bastante acotado. Lo que hacemos, no solo los ayudantes de cámara, sino cualquier persona de un rodaje cinematográfico, es bastante especializado. Entonces, si ya lo sabes, lo llegas a saber, estás en el sitio correcto. A partir de aquí, necesitas ejercitarte como ayudante de cámara. Un paso bien lógico es, por ejemplo, ser auxiliar de un ayudante de cámara o ser un meritorio de una película y empaparte muy, muy bien de qué es lo que hace ese ayudante de cámara. Puedes saltarte el puesto auxiliar, sí o no, no lo sé, pero lo que puedes hacer es observarle muy bien y en tus próximos trabajos como ayudante de cámara, que obviamente serán proyectos más pequeñitos o con menos riesgo, ahí es donde tienes que ejercitar y pillar horas de vuelo y pillar horas de set y cuantas más, pues más experiencia te van a dar. Un buen ayudante de cámara y uno malo, aunque no me gusta decir esto, pues se diferencia en la experiencia y en la capacidad de resolucionar problemas o de anticipar, ya no problemas, sino anticipar sucesos. Tú anticipas todo, por ejemplo, como hemos hablado antes, en el chequeo, tú vas a chequear, ¿te anticipas cómo? Preguntándole al director de foto, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo va a ser? ¿Tienes una story? Yo de una story saco un montón de información de un PPM, que normalmente no es un archivo destinado a un foquista, saco también un montón de información. ¿PPM? Pre-Production Meeting. Esto es un archivo que ve la productora con su cliente. Claro, estamos hablando de publicidad, por ejemplo. Es un archivo que tiene una reunión productora con cliente y tratan de bajar a tierra, digamos, qué es es el tipo de anuncio que van a querer hacer, con qué creatividades, con qué, digamos, qué pieza va a surgir de todo esto, de estas reuniones, de esa idea, de todo esto, de las necesidades de la marca, de todo. Entonces, pues suele ser, pues eso, no una story, pero sí un archivo con referencias de qué es lo que se quiere crear. Entonces, yo toda esa información, como el director de foto ha estado en esa reunión de preproducción, pues me lo puede chivar. Entonces, yo de ahí saco un montón de información. Saco si van a ser una pieza de angulares, de cámaras en mano, de steady, de cámara quieta, ultra quieta, de si va a ser en un plató y a lo Wes Anderson o si va a ser en medio del mar. Y poniéndote en anticipación, tú puedes solventar, pues mediante la petición a rental o a petición a producción, tú puedes anticipar pues problemas o necesidades, mejor dicho, que le van a hacer la vida mucho más fácil a producción, con lo cual eres una persona resolutiva y buena. Qué locura. Vale. ¿Y como profesional?
Siendo una persona súper resolutiva y buena, Que no soy yo, pero que estoy en camino. ¿cómo te das a conocer como ayudante de cámara? Es que casi vuelvo un poco a lo mismo, es estar en un set para estar en un set. Tienes que aprovechar, ya lo sé que no es automático y yo sé perfectamente cómo es el querer estar en un set y no poder. Lo que tienes que intentar es por todos los medios, a través de tus contactos o a través de cualquier contacto, no solamente gente de tu confianza, sino en sitios donde se ruede, qué pasa ahí, quién hay, me acerco, me presento, no a un set, o sea, no a un rodaje propiamente, pero me acerco mi interés hacia esos puntos. Tarde o temprano vas a coincidir con gente que te pueda necesitar, que le eches simplemente una mano para estar en set. Estar en set viene muy bien para estar en set. Yo creo que la manera de seguir en activo, digamos, es hacerlo bien, trabajar y a partir de ahí, pues todo vendrá rodado, nunca mejor dicho. No, quiero decir, ¿cómo haces para conseguir entrar? Yo, por ejemplo, en mi caso, pues sales de la escuela de cine, sales con unos contactos. Esos contactos rueden más o menos, ahí estás dentro de una rueda. Yo entré a formar parte de un rental cinematográfico y eso obviamente pues me abrió primero las puertas de saber técnico, porque puede estar tocando todo tipo de camaritas y cacharros, y desde ahí estás en contacto con gente que viene a rodar. Entonces desde ahí fue una puerta que yo tuve, que no quiere decir que sea la de la mayoría de la gente o la típica, pero yo tuve esa puerta de entrada al mundo de los rodajes. Y bueno, pues empecé con cosas sin riesgo, como estoy diciendo, o con el menos riesgo posible, y a partir de ahí pues va tu confianza diciéndote y tu experiencia que puedes afrontar pues distintos retos o distintas situaciones como foquista. Y a partir de ahí, pues bueno, pues evidentemente somos personas. Conoces a un director de foto o a un jefe de producción que estés súper a gusto con ellos y pues obviamente van a decidir contar contigo en un próximo trabajo. Totalmente. Yo destacaría, quizás para empezar, el no tener miedo a preguntar a la gente. En plan, yo obviamente no soy nadie, ¿no? Pero a mí, gente que ha visto el podcast me ha dicho, oye, si necesitas auxiliar, si necesitas ayudante, y me lo he traído algún rodaje, que no son rodajes publi máximo, ¿no? Pero que no tenga miedo a la gente a preguntar, ¿sabes? Por supuesto. Yo estoy a favor de pensar en que todos somos personas y nadie hemos nacido sabiendo. A ver, entra un poquito la persona de cada uno, pero a mí si me viene alguien con dudas y esas dudas son simplemente porque quieren aprender, perfecto. O sea, si yo puedo ayudarle, no hay ningún problema. Y si esto girara, fuera una norma normal, digamos, o sea, si esto fuera norma, Sí. pues todo el mundo lo tendríamos un poquito más fácil a la hora de aprender, porque tú puedes llegar y preguntar y que si se te solucionan tus dudas, pues mira, perfecto. Sí, o sea, absolutamente sí, perder miedo a preguntar. Y si alguna vez se te da una respuesta un poco más negativa porque has preguntado, no pasa nada, o sea, no es tu problema, es problema de la otra persona, claro. ¿Tú notas que cuando te vas de vacaciones, si es que te vas de vacaciones, vuelves y te cuesta muchísimo hacer el foco? Notas, efectivamente, no voy a decir que estás desentrenado, ¿vale? Pero notas que te tienes que habituar. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, me habitúo, y supongo que la mayoría de la gente se habitúa al momento, se habitúa a las 2 horas, porque esto es un chip que tenemos en la cabeza y estás, pues en cuanto estás entre luces y con la gente por ahí haciendo cada uno su trabajo, enseguida ya te pones en situación y estás. Alguna vez sí que he dicho, ostras, pues hace muchísimo que no hago foco con un 400, por ejemplo, pero enseguida como que ya coges la dinámica y ya te pones en el mood 400, por ejemplo. O estás que todo el día en cámara en mano y a pescar, como dicen por ahí, ¿no? Y enseguida te pones en el mood de pescar. Tú también, por ejemplo, a mí me ocurre una cosa, que es que más o menos tienes memoria de muñeca. Entonces, en un plano de a pescar, pues a las 2 o 3 tomas o a un pequeño... cuando estás habituado un poquito, pues ya como casi que formas a pasar parte de la lente, ¿verdad? De que estás haciendo foco casi intuitivamente, dependiendo de todo. Pero sí es verdad que puedes llegar después de a lo mejor estar sin trabajar un tiempo y dices, ahí va,
me tengo que poner las pilas, ¿no? Algo, Ya. así. Define un plano de pescar, para los que no Un sepan. plano de pescar, muchas veces, pues a lo mejor por el fragor de la batalla o por lo rápido que se necesite solventar un plano, sí que es verdad que el operador te puede soltar un vamos a pescar. A pescar es a cazar lo que salga. Esto puede darte situaciones más difíciles o menos, ¿no? O sea, te pueden mandar un plano a pescar, yo qué sé, con un 85 a planos cortos todo el rato. Y bueno, pues obviamente vas a pescar lo que tú puedas. Es un conocimiento global, que si vas a pescar, puedes pescar o no puedes pescar. Y con esto me refiero a que por muy habilidoso que sea el foquista con la lente que estás usando, la apertura, el formato y todo, por muy habilidoso que sea, muchas veces puede ser que no sea lo más fino del mundo. Vuelvo a repetir, no pasa nada porque un plano de pescar es un plano generalmente agresivo, improvisado, no es normativo, no es cine clásico. Entonces, pues, incluso puede ayudar ese vaivén de foco a comunicar. Se busca esa improvisación en la cámara, ese movimiento un poquito más agresivo, se busca, y es que yo creo fervientemente que le acompaña un foco un poco más desperfecto, vamos a decirlo así. Acompaña y le da textura a toda la imagen final, porque y estamos hartos de ver en películas focos en los que un personaje está pasando por un mal momento, por ejemplo, por así decirlo, y de repente está desenfocadísimo, o la profundidad de campo es tan pequeñita que solo se ve un poco el ojo y una rayita en el ojo, ¿sabes? Estamos acostumbrados a eso, pero porque se nos ha educado con un lenguaje cinematográfico en que todo aporta. Totalmente. Y ahora pasamos a el tema técnico. Tema técnico. Tema técnico. Y es, claro, tú como ayudante de cámara necesitas estar, no necesitas, pero deberías, ¿no? Estar siempre al tanto de las nuevas tecnologías, nuevas cámaras, nuevos accesorios y demás. ¿Tú cómo te informas de todo eso? Es muy importante porque, ya lo hemos hablado, tú necesitas asesorar muy bien lo que, o sea, necesitas poner las palabras de tu director de foto y, bueno, y de cualquiera que lo necesite a hacer tangible y realidad un equipo de cámara, una configuración, un etc. Entonces, necesitas estar actualizado, claro que sí. Aparte, a ver, a mí no me cuesta porque a mí me encanta. O sea, me encanta todo el mundo de los cacharritos, los gadgets, todo lo nuevo que salga en cámara, pues intento estar al tanto. Hay veces que llegan muy, muy de sopetón, ¿no? Todas las actualizaciones y todo, ¿no? O otras veces que estás trabajando a full y no te da tiempo, ni siquiera, no llegas a casa a abrir el ordenador y a ver qué está pasando en el mundo. Yeah. Pero bueno, me suelo empapar de fuentes, pues hay páginas web como Newshooter, por ejemplo, que sí que te traen muchas actualizaciones y noticias. Lo que pasa es que, a ver, yo por ejemplo, pues tengo mucho filtro y yo pues intento recabar información con lo que voy a trabajar, con lo que es posible que yo trabaje. O sea, a mí no es que me dé igual, pero por ejemplo, omito ciertas noticias de pues cámaras de documental o cámaras para retransmisión en directo, de eventos deportivos o de lo que sea, pues sí es verdad que sé que salen y todo eso, pero yo intento ir más hacia la cámara cinematográfica, hacia los accesorios que a mí me puedan venir muy bien como foquista, que me puedan facilitar la vida, que me sean útiles. Entonces, pues tú si eres una persona que quiere investigar sobre el tema, ahora mismo en España hay un montón de comerciales que son los que venden ese material. Esa gente tiene su newsletter, tiene su página web, esa gente quiere promocionar sus accesorios. Es una entrada muy buena. Tenemos el microsalón que se hace todos los años, están las noticias del NAB de Las Vegas, hay noticias, o sea, hay portales donde tú puedes estar bien informado de qué es lo nuevo que llega e incluso cómo se usa. Genial. Pues ahora, ¿cuál es el kit del ayudante de cámara? El kit del ayudante de cámara, es que pueden ser muchas cosas el kit del ayudante de cámara. Yo me he traído aquí mi bolsita. Es que empezamos por esto, porque esto es una herramienta más. Esto, bueno, es la ARRI pequeñita. ¿Sí? Creo que es la de este año. Bueno, la de este año, la última que sacaron. Pero bueno, yo decidí tenerla pequeñita, porque bueno, no soy de portar muchas cosas. Aquí cada ayudante va a tener sus preferidos a la hora de herramientas que portar. Pero bueno,
aquí la veis, pues tiene aquí 3 bolsillitos, tienes una separación aquí dentro y yo lo que llevo, pues básicamente, pues mira, os enseño un poco. Mira, esta fundita, que es una fundita, pues eso, normalita y barata, esto es lo que yo me pongo en el cinturón. ¿Por qué? Pues porque tengo a mano tanto un medidor láser para ver las distancias, como la herramienta, o sea, la multiherramienta. Mira, pues yo tengo mi Leatherman aquí, es una Leatherman pues ya que tiene unos años, pero bueno, es muy útil. Esto, de verdad, o sea, es una garantía, o sea, me la pillé por eso, porque buscaba durabilidad. Pueden valer otras muchas multiherramientas, otras muchas navajas que tengan alicate, por supuesto. Esto es pues por lo que yo me decanté. Se usa mucho la pinza, la verdad, y se usa mucho la navaja, y lo que yo uso muchísimo de esta multiherramienta son los bits intercambiables. Vale, estos son unas puntitas de destornillador, que las tengo aquí, de hecho también. Este juego que la verdad es que viene súper bien, porque pues tienes un montón de puntas. Aquí en un formato súper reducido. Esto está muy bien tenerlo porque pues, en el momento dado tiras. Te salva de todo. Sí, o sea, entre la duda de si lo tienes o no lo tienes, lo sueles tener aquí, porque la verdad es que incluye muchísimos. Y bueno, pues mira, pues el medidor, lo que sí que recomiendo yo es que se busque un medidor con buena resistencia a la luz. Porque, bueno, pues yo tengo este, no va mal, es un Leica, pero sí que es verdad que ante condiciones de mucha luz ambiental, es verdad que te puede fallar. Es una cosa también un poco inherente de los medidores Leica, de este modelo, perdón. Hay otros que tienen mucha más resistencia a la luz, hay otros que incluso tienen como un visorcito. A mí con este me vale, de momento, 1 metro, normal y corriente. Trabajamos con medidas, lo que necesitamos es medir, entonces pues 1 metro que no tiene tampoco ningún secreto. Ya, y esto es por si acaso no funciona lo otro, supongo. Esto es pues porque mira, yo que soy un pequeño desastre, pues suelo tener las cosas en distintos sitios, en mi estación de foco, esto en el cinturón, no sé qué, lo más rápido, sacarlo más rápido, mides, o tienes que medir una separación entre una cosa y otra, la mides. Luego tengo aquí mi Pucci, esta... No es una riñonera, bueno, puedo actuar de riñonera si quieres, porque tiene esto. Pero yo esto normalmente me lo dejo en mi tripodito de enfoque. Lo tengo aquí, lo abro así rápido y tengo pues distintas herramientas. La más típica del mundo mundial es la T, ¿vale? Con esto atornillas pues todos los tornillos 1/4, 3/8 planos que existen, puedes aplicar buena fuerza porque va a depender de ese apretón, lo sujeta que esté tu cámara, a un soporte, ¿vale? Entonces esta es súper tipiquísima. Esta, mira, si la gente lo quiere buscar, es una Facom y creo que es de 1 centímetro. Hay de distintas medidas de aquí de la pala, ¿vale? Facom de 1 centímetro, pues esta la uso siempre, siempre. Qué bien. Luego tengo aquí mi jueguecito de Allen, ¿vale? Esto es la verdad es que la pillé porque te vienen un montón de medidas, ¿vale? Tanto en imperial como métrico. Y bueno, pues tienes aquí más o menos las que más puedo usar yo como ayudante. Evidentemente, pues otros departamentos pues van a tener otras más grandes, más pequeñas. Lo que no tengo es Torx, pero bueno, Torx, que son estas que tienen como una estrellita, esas pues o las tiene mi auxiliar o la puedo tener en el juego de puntitas que te he enseñado de Leatherman. Luego aquí, esta llavecita, esta es la llavecita de 3 milímetros. Con esto prácticamente desarmas una Arri entera. ¿Vale? Te puedes encontrar otros de otra medida, ¿no? Pero el 3 milímetros de Arri es un estándar, entonces para quitar el ángel, los laterales, todo esto, te va a venir bien esta llave porque es de 3 milímetros todo. Así que, y además me la pillé así larga porque es súper rápida. Entonces así está desatornillado. Tengo aquí mis Rotus. Mis Rotus. Estos son Staedtler Lumicolor correctable. Correctable, pues eso, no es permanente. Tú tienes un material en tu mando de foco, un material blanquito, te necesitas hacer una marquita, la haces, y si la necesitas borrar, pues la borras. Estos en concreto tienen aquí un pequeño borradorcito, pero bueno, con el dedito tú la puedes
la puedes borrar fácilmente. ¿Vale? Y tengo pues varios colores. Bueno, a ver, tengo mucho rojo aquí, pero porque es lo que tengo aquí amontonado. Pero bueno, por lo menos yo procuro tener 3 colores. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, tengo una cosa del Pleistoceno, pero que me ha salvado alguna vez. Y esa cosa es el decámetro. Fíjate, me salvó la vida una vez en la que el láser no podía llegar porque había mucha luz y no me respondía a medir. El metro, creo que son 5 metros, no me daba. Sacas decámetro y esto, fiable. ¿Cuál es la diferencia entre el decámetro y un metro? A ver, el decámetro tradicionalmente se ha usado más en cámara porque todas las cámaras tienen a la altura del sensor tienen como una protuberancia, un tornillito, algo a la que tú le puedes enganchar esto. Se lo enganchas, tú te vas a hacer tus medidas y cuando ya has terminado, pues nada, a recoger. Y es muy cómodo. Sí. O sea, es bastante cómodo. Son 10 metros normalmente, o los hay de más metros. Este creo que es de 10, sí, 10 metros pone aquí. Donde vas a necesitar más exactitud van a ser en un rango de esos 10 metros. Más allá, pues bueno, tampoco hay muchas situaciones en las que se superen 10 metros de enfoque, ¿no? Hay como en todo. Pero bueno, tienes que ser menos exacto, digamos, por leyes de profundidad de campo de 10 metros hacia ti que de 10 metros hacia el infinito. Clásica perita, una pera. Bueno, esto es de limpieza, que esto lo tengo aquí, pero bueno, me gusta llevarlo a mano siempre, pues cualquier motita de polvo, fuera. El tiempo es oro. El tiempo es oro, el tiempo es oro. Tengo aquí mi pequeña maglite, esto es una linternita. Bueno, pues esto en realidad es un poco pijada, pero bueno, a mí me encanta. Esto lo que tiene es una lamparita calibrada a 3200 Kelvin, es suavecita, me sirve muy bien para mirar el sensor, no es muy agresiva. Me gusta mucho una maglite chiquitita. Maglite. Maglite. Suena mejor. Suena mejor. En cada maleta de ayudante de cámara te vas a encontrar muchas tonterías. Esto es una lucecita USB que me viene muy bien para... Ahora muchas baterías de cámara tienen un USB. Total. Entonces, pues tú te pones ahí en tu estación. Esto lo he usado yo, ¿sabes para qué? Para cuando la cámara se deja en stand-by en algún sitio, es un plato oscuro, pues tú le enchufas tu USB, esto es una señal lumínica, la gente lo va a ver, no se va a tropezar con ello, por ejemplo. Puedes utilizar para lo que tú quieras. Qué bien. Pero esa es una de las funciones que me gustan a mí usar, la seguridad ante todo. Una pincita de cocodrilo sirve pues para amarrar cosas. Pinzas cosas en cosas. Ya. No, siempre, peinar, ¿no? siempre es interesante. No, esto a los cables es un poco duro de usar, pero por ejemplo, tú le cuelgas una Molton a una cámara para protegerla, lo que sea, para asegurarla más, pues le metes tu pincita, ¿vale? Y todo bien. Que necesitas pues necesitas hacer foco en un sitio de muchísima luz, el monitor no te da suficientemente backlight, te echas una tela encima a lo fotógrafo de los años 20, pues con esta pincita pues te amarras todo bien tu telita, por ejemplo. Una pinza de estas es súper guay de llevar siempre. Un frontal. Frontal, recoges por la noche, estás cansado, no ves, un frontal. A ver, ¿qué más? Aquí tengo 2 organizadores, ¿vale? Aquí llevo un montón de trastos. Me lo divido en riguerío, que le llamo yo. Son conexiones de todo tipo para amarrar cosas de todo tipo a la cámara. Podemos peinar cables, podemos dejar la cámara más recogida, tenemos Cinelocks que sirven para... actúa como un quick release, es un método para quitar rápido o poner rápido, por ejemplo, un brazo mágico con un monitor. Rapidez, otra vez. Tengo aquí velcros, bridas, tornillos, un montón de tornillos de 1/4, de 3/8, reductores, todo eso pues hace mucha falta, aunque, como ya digo, tú todo esto lo tienes que ya tener previsto en el chequeo, pero si por alguna eventualidad en rodaje lo necesitas, pues aquí llevo un kit completo de todas estas cosas. Y aquí cables.
tengo cables de potencia, tengo cables de señal, tengo splitters, que son distribuidores, es como si dijéramos un ladrón de casa, pues para la electricidad, pues aquí lo tengo. Tengo un cable también para dar potencia a las Alexas, que puedes usarlo para hacer un cambio rápido de batería sin apagar la cámara, por ejemplo. Te metes en un coche en un espacio reducido y le pones ese cablecito, la batería se puede quedar en otro sitio. Es un poquito para estar frente a la improvisación, todo esto. Y luego tengo aquí la sección de limpieza. Es importante la limpieza. Yo lo tengo todo muy reducidito porque te lo voy a explicar por qué. Mira, yo tengo un paquete de tisus. Este es un papel súper fino y súper delicado. Con esto podemos limpiar lentes o bueno, cosas muy delicadas. Tengo también el líquido rosco de limpieza, que es una cosa muy parecida al alcohol isopropílico. Tiene una evaporación súper rápida, no deja residuos, entonces si necesitas limpiar cualquier cosa que sea muy delicada, tiras del liquidito rosco. Tengo una brocha simplemente para quitar una suciedad más evidente y tengo pues me lo he traído de ejemplo, tengo más por ahí. Esto es un limpiador de sensor, ¿vale? Con esto pues le das al sensor de la cámara y le puedes quitar cualquier tipo de molestia que pueda haber en él. Desde motas de polvo hasta, pues no sé, manchas un poquito más... ¿Cómo se limpia el sensor? El sensor de la cámara, bueno, lo primero que tienes que hacer es mirarlo, a ver qué es lo que puede haber ahí. Te vas a dar cuenta, evidentemente, de las manchas que vaya a tener. Y el sensor de la cámara debe limpiarse solamente con la ayuda de uno de estos palitos. Esto se llama de full frame, ¿vale? El ancho es como adaptado a full frame de fotografía normal, fotografía fija. Los hay de Super 35 que son más estrechitos, entonces un sensor, la manera que hay de limpiarlo es intentar quitar suavemente y repetidas veces, sin ser abrasivo, sin ser agresivo con el sensor. De todas maneras nunca vas a tocar el sensor, siempre hay un cristal que lo protege, pero para no rayarlo, para evitar, en la medida de lo que podamos, el rayarlo, movimientos suaves y repetitivos, hasta que se quite la suciedad. Si no se quita, pues lo tienes que haber visto en el rental, evidentemente, y puedes pedir a los compañeros del rental que se ocupen por ti de esa limpieza. Esto es pues por si en rodaje, pues bueno, típico cambio de lente, una situación en la que las condiciones no eran para cambiar la lente, se te cuela algo. Bueno, no suele pasar más allá de pequeñas motas de polvo y viene dado por la electricidad estática que ya lleva el sensor. Entonces, la mota de polvo va a querer irse al sensor. Con esto más que suficiente, con esto y la perita de aire más que suficiente para quitarte molestias que puedan aparecer en imagen y ser contraproducentes. La brochita es para darle un repaso general una vez terminas o tu jornada y dejarla limpia para el día siguiente o ya el trabajo. Si es una jornada de un día para publicidad, le das un repaso a la cámara, la dejas como te la encontraste y perfecto. Y yo acostumbro a siempre darle un repaso a todas las lentes. Todas las lentes, una vez que terminamos de trabajar, es lo que más puedo mimar yo como ayudante de cámara. Entonces se dejan las lentes pues igual, tal y como te han venido, que seguro que te han venido perfectas. Y es esto la parte de limpieza que tengo. En la misma bolsa, la verdad que esta tiene una cosa que me gusta mucho. En la misma bolsa tenemos como un cover. Esto me gusta mucho de esta bolsa. Tenemos un covercito, no es de un tamaño muy grande, pero bueno, nos sirve para proteger la cámara no tanto de la lluvia, sino como para, una vez la dejas en su stand-by, protegerla para que las condiciones no le afecten. Se puede utilizar está preparado para la lluvia, pero esto es más bien le pongo mi cover y en el desplazamiento que voy a tener de un sitio a otro con lluvia no se me va a mojar. Para lluvia ya tenemos otros fungibles que son más aptos para la lluvia. Y bueno, a ver, los laterales, ¿qué tengo? Tengo muchas cosas, Tengo muchísimas cosas. Esto es un capricho. Es un medidor láser de estos de jugar al golf.
Esto pues nada, te mide la distancia, es un distómetro Ajá. que te mide la distancia ya por tu ocular y tal. Y es verdad que también las condiciones lumínicas le afectan menos, ¿vale? Me lo compré Qué guay. para tener todo cubierto en, Ya. en Todas las situaciones. en todas las situaciones de Qué foco, locura. ¿no? Vale, ¿y qué más tenemos aquí? Mira, aquí tengo una cosa interesante que es un adaptador de baterías de NP, típicas baterías Sony, a V-Lock, ¿vale? Entonces, pues con ciertos monitores, pues te puede ayudar a tener más capacidad o Qué locura. te lo pones detrás del monitor, se engancha a su parte NP creo que es, ¿verdad? Sí, bueno, es para baterías, lo que comúnmente llamamos batería Sony, que tienen los dos pines. Se lo ponemos y a continuación... Y entonces tienes la NP más la V-Lock. No, puedes tener solo un V-Lock. Ya que van a ser de más capacidad, pues te viene mejor. Qué guay. ¿Vale? ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, esto lo debería llevar el maquinista, pero yo como soy un friki, pues llevo mis tochitos, barrita de 15, así súper pequeñina. Todo en pro de hacer, pues eso, configuraciones de cámara pues más acertadas a la realidad. Una pequeña argolla, la ponemos encima de la cámara, se puede colgar la cámara de sitios. Qué guay. Pues esto es básicamente. Como ya te digo, sé que hay ayudantes que tendrán mucho más, otros que tendrán mucho menos, pero bueno, en base a mi experiencia, si yo veo que necesito otras herramientas, no dudo en o alquilarlas o preguntar dónde las puedo conseguir o Ya. pedir el favor de que me las presten, pero sí, más que nada esto es lo que, a ver, lo que más uso es esto que lo llevo encima. Lo que más uso es medición y arreglar cosas. Eso es lo que... Qué locura. Y la limpieza, claro. O sea, la limpieza es una parte súper, súper importante del ayudante de cámara. Entiendo. Genial. Pues ahora vamos a analizando escenas. Y tenemos esta de la semilla del desierto. Semilla del desierto. La semilla del desierto. Dinos la complicación. Esta película la hicimos en Colombia. No por eso es una complicación. No, esta película la hicimos en Colombia y se trataba de... O sea, la quisieron montar como 34 planos secuencia. ¿Qué pasa? Que eso, pues evidentemente, es un pequeño reto porque tienes que estar con el ojo más puesto en el material, en cómo cuidarlo. Hay escenas de desierto, hay escenas con fuego, hay escenas con especialistas y cada uno de ellos debía ser plano secuencia. ¿Qué pasó? Aparte de una configuración de cámara pues muy manejable, pues habían aspectos como full frame, lentes con una apertura bastante grande. Era eso lo que necesitaba el lenguaje de la cámara y lo que necesitaba el director de fotografía. Entonces, yo tengo que felicitar lo bien que lo hicieron, todo el equipo de producción, de dirección, al mimar tanto el ensayo. Mimaron muchísimo el ensayo y así en la escena esta que estamos viendo se puede ver que tiene su cierta complejidad de foco, no muy grande, pero aún así había que estar súper sincronizados todo el mundo porque en esta en concreto pues hay fuego, hay efectos especiales, la hora en la que se grabó tuvo que ser esta misma, tuvo que ser puro atardecer. No me acuerdo si lo rodamos una o dos veces creo. Esta escena creo que la rodamos 2 veces. Con eso te quiero decir que es de agradecer lo mucho que mimaron la preparación de este plano, la sincronía que tuvimos todo el equipo, porque te puedes imaginar, es que aquí en escena tenemos que trabajar, aparte de eso, de todo el equipo de rodaje, tenemos que trabajar mano a mano, sonido con cámara, no puedes permitirte el que se te vea, el que no valga el plano. También tiene su cierto punto de improvisación, aunque está, yo te digo, bastante medido todo, pero claro, hay adrenalina. Hay adrenalina, es una escena de semiacción esto, es un lenguaje de cámara fuerte y tenemos que estar todos coordinados, aparte de que no puedes repetir una escena con fuego cada vez que quieras. Ya. ¿Sabes? Entonces, sí, en esta en concreto, a ver, en todo el flujo de la película, la verdad es que yo estuve súper cómodo, lo pasamos muy bien, disfruté de unos compañeros, la verdad es que muy talentosos y muy profesionales.
Y todo eso hizo que saliera todo súper, súper bien. Y qué pedazo de reto, ¿eh? Reto también para el montador, reto también para el director, para saber dirigir una después de otra, antes de otra. Eso, por lo que me consta, está súper súper conseguido, tanto el montaje como la dirección. Y nosotros desde el equipo técnico pues lo hicimos también súper bien porque teníamos todas las herramientas a nuestra disposición. La comunicación con dirección de fotografía fue excelente. Estábamos más que en la misma página. Todos nosotros en el equipo de cámara también estábamos súper coordinados. Sabíamos en cada momento... Además teníamos tiempo. Eso es una cosa de agradecer porque teníamos mucho tiempo para prepararnos todo. Tampoco no se admitía fallo, no se admitía, podías hacer la escena una o dos veces, por las condiciones de que quedara pues eso, muchísimo más interesante por luz. El vestuario y atrezo de esta película me parece magnífico, todo cuadró perfectamente y todos estábamos en la misma página, entonces salió una buena peli. Y bueno, pues en cuanto a mí, pues ya te he dicho, el full frame, las lentes súper abiertas, era lo que se necesitaba, pero bueno, por suerte pues se pudo prever todo. Qué guay que te dieron ese espacio. Sí, eso la verdad es que fue hacer cine con gente que sabe hacer cine. Y eso, de verdad, no es que sea difícil encontrarse esas condiciones para nada, es fácil porque tú vas a hacer una película y es una responsabilidad muy grande. Entonces todo el mundo tiene que estar muy concentrado en lo que se está haciendo y evidentemente pues en una película pues necesitas tener experiencia y más en una como esta, pero bueno, se juntó todo lo bueno, digamos. Lo que es excepcional es eso, el porcentaje de buenas situaciones y de buen trabajo que hubo. Es niños, fuego, Súper lioso. acción, cámara en mano. Eso. Es que qué locura, ¿sabes? Es que me imagino la presión de eso, de plano secuencia. Yo fuego, recuerdo niños. otra escena de esta película en la que de verdad pues prendían fuego a un stand, prendían fuego a un especialista y evidentemente pues no, pues querría descansar y tomarse una agüita, ¿no? De vez en cuando. Pero sí, a ver, a lo mejor en esa escena que estoy recordando era más admisible hacer 2 tomas, a lo mejor una por seguridad, pero sí que era mucha responsabilidad saber que una persona ahí, aunque sea su trabajo y lo hizo muy bien, que saliera en llamas, pues es verdad que es una responsabilidad grande, tanto mía, pero como la de todo el equipo. Todo el equipo tiene que estar para hacerlo solo una vez y que salga perfecto, que es la idea, y luego ya, bueno, pues... A ver, los stands, de verdad que controlan muy bien su trabajo y por este señor, si hubiera querido, se puede haber repetido unas cuantas veces más. Pero es eso. Recuerdo otra también con una explosión de un coche, que esa sí que era bastante única, porque el coche salía hecho pedazos. Ya. Entonces, pues después de una larga secuencia, un largo plano secuencia, que todo termine en un coche reventado y ardiendo, pues ahí, claro, ahí evidentemente solo admites un plano, Ya. ¿sabes? Pero bueno, sí, ahí está y ahí le hicimos y bueno. ¿Y se ha estrenado? Se estrenó ya el pasado fin de semana. Qué locura. Por Colombia. Se estrenó, hicieron un preestreno en el Festival de Tallinn, de Estonia. Y ahora ya están de estrenos por Colombia, sí. A ver cuándo llega a España. Cuando llegue a España os aviso. Genial. Y ahora vamos con un making of que me lo han repetido muchísimas veces porque es que es una locura. Y es de Athena. Athena, sí. Que lo vemos por aquí. Aquí está. Normal que te lo hayan recomendado. O sea, esto tiene un trabajo de cámara, pues ya hemos visto. Súper coordinado. Esto, o sea, salvando las distancias, también son un huevo de plano secuencia, también son escenas muy complicadas. Y bueno, o sea, mención súper especial a Lara Perrot, o Perrotte, es francesa, no sé pronunciarlo, que fue la foquista de esta película. Yo a raíz de ver esta película me emocioné muchísimo con el trabajo de Lara en sus funciones, tanto en el enfoque, las habilidades de enfoque, como en lo que yo me imagino que haya sido preparar pues toda esta película, prepararla antes y durante.
Entonces, pues me llamó muchísimo la atención, me gustaría que lo viera la gente, cómo de estas discusiones que muchas veces, incluso me lo has preguntado tú antes, de foco a ojo, foco a monitor, foco con herramientas, foco cómo, y en este caso ella se puede ver pues cómo está haciendo foco pues con todo el ecosistema de Focusbook, Cine RT, con su medidor de ultrasonidos, y es de admirar cómo ella está con su pantallita y sus números, con su display encima del mando de foco, y ella está orientándose a las medidas del medidor ultrasónico, lo que no quiere decir que yo creo que esta chica tiene un ojo súper desarrollado para saber dónde está en cada momento el personaje. Además que aquí estamos viendo como cambios de encuadre que son súper evidentes, y ella tiene que estar, mira, aquí la podemos ver con sus gafas de protección, con todo normal, porque aquí está viendo fuego, peleas, hachazos. Entonces, aquí mira cómo se sitúa, mira cómo pasea, mira cómo se mete para no molestar en medio del cuadro. O sea, me parece increíble su trabajo. Y nada, pues resolviendo esta eterna pelea de foco a monitor o a ojo, esta mujer lo está haciendo prácticamente a ojo, orientándose con unas herramientas de medición, pero ya hemos hablado que las herramientas de medición pueden mostrar o no mostrar la realidad. Aparte de haberse aprendido al dedillo, yo creo, la coreografía de toda la escena, porque aquí el operador de Steadicam está encuadrando a unos personajes, a otros, al fondo. Luego a lo mejor hemos tenido que volver a primer término. Entonces, este trabajo, o sea, es de admirar. Para mí es muy buena referencia de foquista, Lara Perrot, sí. Totalmente, es que es una barbaridad. Sí. Parte de toda la complicación que haya podido tener la película para la dirección de foto, director, todo el equipo de producción, en dirección, imagínate manejar a todos esos extras. Las explosiones, los coches, Dios, es que es una La coreografía de todas las explosiones, la seguridad del equipo, porque aquí estamos viendo personas encima de motocicletas, cámaras encima de motocicletas, cámaras colgadas de una cuerda. Si os veis el making of completo, vemos cómo cuelgan a un operador de cámara 10, 15, 20 metros, no sé cuánto, para hacer un plano cenital. Es una película que al que le guste averiguar cómo han hecho el trabajo de cámara, bueno, el making of es súper completo. Sí, se puede merece muchísimo la pena. Qué guay. Genial, pues hasta aquí. Primero dar muchísimas gracias a Carromato Plató, que es el plató donde grabamos el podcast, y por supuesto José Miguel Guijarro. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros. ¿Y te ha gustado? Es que yo no lo sé. Hasta que no te suscribas en YouTube, le des like al vídeo de YouTube, te vayas a Instagram, nos sigas en Instagram, le des like a los posts en Instagram, nos comentes en las historias de Instagram, te vengas a Spotify, le des 5 estrellas a Spotify, te vayas y hables con tus amigos del podcast, les recomiendes el podcast. ¿A que está genial? Está genial. Y ya está. Si es que no es nada, tú puedes hacer eso y más. Que nadie te diga lo contrario. Nos vemos pronto.